Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles el review, la reseña de nada más ni nada menos que el monopatín InMotion C1, muy gentilmente cedido como siempre por nuestros amigos de Eco Alsina. Así que bueno, los dejo un segundito con las especificaciones de este hermoso modelito y les empiezo a decir qué me pareció. En primer lugar, tiene una construcción sólida, bastante sólida la verdad, por la gama a la que apunta, y es una construcción a la que InMotion, como siempre, nos tiene súper acostumbrados. Tiene un mástil muy firme y también unas muy buenas terminaciones. La pantalla es bastante útil, nos muestra los distintos modos de manejo y otras indicaciones como testigo del activado del control crucero. No es una pantalla que a plena luz del día y con el sol dándonos de lleno se vaya a ver muy bien. Se llega a distinguir, se llega a ver, pero realmente por la gama está bastante bien. Bien equipado con un puerto de carga, trae un cargador de 42 volts trabajando a 2 amperes y tengan en cuenta que aproximadamente de 0% a 100% de batería, este modelito va a tardar unas 4 o 5 horas en cargar con ese cargador. Es liviano, es pequeño y también tiene un pie que cumple perfectamente bien su función. En cuanto a frenada, bueno, tiene un freno de tambor delantero que funciona muy bien realmente, complementado por el freno del motor eléctrico, y si bien no es una frenada increíblemente potente ni fuerte, la verdad que está más que bien y es más que aceptable para la velocidad que desarrolla este monopatín. Cuando accionamos la palanca de freno, bueno, se enciende el testigo trasero, empieza a parpadear. También esta luz trasera se enciende cuando ponemos las luces de posición, entre comillas. Posee un faro delantero que de vuelta es más que nada para que seamos visibles y no para iluminar el camino. Es un faro de 2 watts únicamente, y cuando encendemos el faro delantero se enciende de manera fija la luz trasera. También otro detalle que suelen traer monopatines de esta gama es, por supuesto, la querida y conocida campanita. Hay usuarios que no les gusta esto, que les parece que de repente tendría que traer una bocina electrónica, pero la verdad que de vuelta, y no quiero repetirme, pero cumple su función perfectamente bien, y muchas veces las bocinas eléctricas no se oyen o incluso pueden llegar a sonar un poco molestas o engreídas para los transeúntes que están circulando, ya sea por ahí en una ciclovía o al costado de una ciclovía. Así que me parece que la campanita realmente es súper simpática y va más que bien. Otro modo que me parece muy piola y que lo suelen traer casi todos los monopatines InMotion es el de caminata asistida. Cuando ustedes se están quedando con muy poca batería y ya el mono avanza a una velocidad muy lenta o incluso prácticamente no avanza, pueden activar ese modo a través de la app, el de caminata asistida como les dije, y van caminando al costado del monopatín y el monopatín los asiste ligeramente con su motor eléctrico. Lo bueno de este mono, y más siendo de esta gama, es que tiene certificación IP55. Esto es algo a lo que InMotion también nos tiene acostumbrados para lo que es todo el cuerpo del mono, y la controladora está bien siliconada y bien protegida también. Así que si ustedes tienen que transitar con una lluvia ligera, digamos no muy fuerte, pueden hacerlo sin ningún problema y no van a tener ningún inconveniente con este mono. De vuelta, no es lo que aconsejo, porque son ruedas de 10 pulgadas, puede llegar a volverse un poquito peligroso el transitar con lluvia, pero si quieren hacerlo perfectamente, este monopatín se la va a bancar. Hablemos un poquito de la app. Ya saben lo que pienso de la app de InMotion y me voy a tomar la libertad de mirar una lista de funciones que me anoté que tiene la app, que es muy completa realmente. Es una app que se conecta por Bluetooth al monopatín. Fíjense lo que les estoy diciendo para un mono de esta gama, realmente muy bueno. Entre tantas cosas que tiene control crucero, en donde ustedes van a una velocidad determinada
Si ustedes mantienen esa velocidad, se activa el control crucero, que de hecho, como les dije anteriormente, tiene un testigo en la pantalla que les avisa que está activado ese modo, y el mono automáticamente mantiene solo la velocidad y pueden sacar el pulgar del acelerador. Lo que tiene de bueno, a diferencia de otros monos, es que ustedes pueden salir de ese modo crucero si quieren, volviendo a acelerar o mismo frenando. ¿Cuál es la diferencia con otros monos? Bueno, hay otros monos que tienen este control crucero, pero solamente te permite desactivar ese modo frenando. Si ustedes quisiesen acelerar, no los va a dejar, va a seguir manteniendo y tendrían que desactivarlo únicamente con el freno. En el caso de InMotion, el control crucero se activa con la aceleración o incluso con el frenado. Muy bueno. Otras cosas que de repente están piolas, bueno, te permite realizar un diagnóstico de todas las partes internas. Hay un lugar en donde ustedes pueden hacer eso y pueden verificar que todo esté funcionando correctamente antes de utilizar el vehículo. Otra de las cosas que tienen es, bueno, se puede calibrar la aceleración y el frenado de este monopatín. Pueden bloquearlo, entre tantas otras cosas. Eso es una funcionalidad bastante común. Y pueden seleccionar, al igual que lo pueden hacer directamente con el botón que está aquí en la pantalla, los distintos modos de conducción. Una cosa a tener en cuenta es, este monopatín permite actualizar su firmware de vuelta a través de la app. Así que realmente excelente, me saco el sombrero una vez más con la gente de InMotion, porque a nivel de app realmente hacen todo bien, todo bien. Como vieron en la placa al comienzo de este video, este es un mono que tiene unos aproximadamente 10 amperes de batería, lo que en el test de autonomía que yo hice, que lo pueden ver aquí mismo si quieren, me dio aproximadamente unos 30 kilómetros de autonomía, 31, pero bueno, vamos a redondearlo en 30 kilómetros de autonomía, yendo con el modo Drive activado a 25 kilómetros por hora, entre 24 y 25 kilómetros por hora todo el tiempo. Esa es la autonomía que pueden esperar para una persona de 77-80 kilos. Por supuesto, si ustedes pesan menos, les va a dar más autonomía. Si de repente utilizan todo el tiempo el modo Eco, les va a dar más autonomía. O si utilizan el modo Sport, les va a dar menos autonomía. El monopatín va a tener más aceleración y va a tener más velocidad final, lo que va a consumir su batería de forma más rápida. Es un mono muy liviano, como les dije anteriormente, muy ágil y tiene un radio de giro bastante aceptable, sobre todo para sus dimensiones. Sí, les tengo que decir que, bueno, obviamente el manillar es un poquito corto, pero también es algo típico de esta gama. Por lo tanto, se vuelve ligeramente inestable a altas velocidades. Así que a tener cuidado, y este definitivamente no es un monopatín para utilizar con una sola mano, como veo a muchas personas utilizando otros monopatines. Siempre traten de tener ambas manos en el manubrio. Lo otro importante es las sensaciones. Fíjense que este monopatín no tiene suspensión, pero sin embargo, al tener neumáticos de 10 pulgadas, la verdad que absorbe bastante bien y mucho mejor que monopatines de la misma gama, todas las imperfecciones del terreno y algún que otro pozo menor. Obviamente no lo pueden comparar con un monopatín con suspensión como el L9 o el S1, pero realmente ayuda bastante que tenga neumáticos de 10 pulgadas, así que el andar es bastante tranquilo a pesar del tamaño. En general tiene una aceleración bastante tranquila y progresiva, salvo que lo utilicen en el modo Sport, en cuyo caso obviamente la aceleración y el torque son un poco mayores. Tampoco van a ganar ninguna carrera de Fórmula 1, pero realmente se maneja bastante bien y es suficiente. Sí tienen que saber que estando a un 15% de carga de batería, la velocidad máxima, la aceleración y el torque se van a ver notoriamente disminuidos en cualquiera de los tres modos de conducción. Como dije anteriormente, tiene un torque aceptable. Tiene un motor con potencia nominal de 350 watts, como pudieron leer anteriormente, y tiene picos de 750 watts, que debería ser suficiente para circular. En modo Sport van a experimentar la mayor cantidad de torque. En modo Drive es un torque
que les permite subir pendientes de hasta 10 grados, por lo menos en lo que yo experimenté, no quise ir más allá de eso, siempre y cuando tengan al menos un 50% de batería restante. Si tienen menos que eso, bueno, va a poder seguir subiendo en modo drive pendientes, pero a bastante menor velocidad, así que ya si hacen eso estando transitando por la calzada, va a ser un poquito peligroso circular a tan baja velocidad. Su velocidad final en modo Sport es de 29 km por hora, el manual dice 30, pero es 29 km por hora, por lo menos con mi peso. Yo estoy circulando ahora con 73 kilos de peso. En el video del test de autonomía estaba con 77 con todos los equipos y demás. Y siempre, a pesar de la diferencia de peso, me dio 29 kilómetros por hora de máxima. En el modo Drive, que es en el que aconsejo que lo utilicen precisamente por ser el más balanceado, nos da una máxima de 25 kilómetros por hora. Como conclusión les puedo decir que si ustedes están buscando iniciarse en el mundo de los monopatines eléctricos, yo creo que como monopatín inicial y de una gama que no sea excesivamente costosa, realmente es el mono a batir. Creo que si ustedes compran este mono no van a tener inconvenientes eléctricos o mecánicos severos. Realmente la construcción, como les dije, es muy buena. InMotion siempre está en todos los detalles y tiene suficiente velocidad como para circular en la calzada sin ningún problema. Así que si van a hacer una inversión, creo que esta sería la mejor inversión que pueden hacer para monos de esta gama. Tiene muchísimas funcionalidades para lo que es la gama en sí, y estoy diciendo gama muy seguido, y va a ser ideal si ustedes realizan trayectos cortos hasta medianos incluso. Así que bueno, la verdad que lo puedo recomendar al InMotion C1, muy lindo monopatín, muy simpático, y algo muy bueno es que a pesar de su tamaño, bien equipado con neumáticos de 10 pulgadas, lo que lo diferencia un poco del resto de los monos de la gama que normalmente suelen venir con 8 pulgadas y no es realmente suficiente para absorber mejor las imperfecciones del pavimento o del terreno en el que estén circulando. Y este ha sido el review del InMotion C1, muy gentilmente cedido, como ya les dije anteriormente, por la gente amiga de Ecoalcina. Espero les haya gustado el video, espero les sirva para tomar una decisión. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.